Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos, es un privilegio para mí el poder compartir la palabra en esta hora con cada uno de ustedes. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Glorificamos ese nombre que está sobre todo nombre, recordándole, amado hermano y amigo, que estamos en tiempos difíciles, tiempos delicados, tiempos de meditación, tiempos en los cuales hay que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, tiempos difíciles, donde el alma del hombre se está perdiendo a montones, porque el hombre no quiere nada con su Creador. Pero en esta hora venimos, amado, recordándote, exhortándote en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Ese nombre sagrado y divino que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, sobre las aguas. Amado, los días que estamos viviendo son terribles. Quizás no lo entiendas, quizás no te des cuenta. Pero te digo algo bien importante, en esta hora te llamo a la reflexión en el mundo espiritual. Si verdaderamente la iglesia pudiera entender y comprender qué es el mundo espiritual, Satanás no hubiera tomado dominio en el mundo. Recuerda que Satanás no tiene poder, porque la Biblia no miente y la Biblia dice que todo poder se le quitó en la cruz de Calvario. Si en verdad la iglesia orara, si en verdad la iglesia ayunara, si en verdad la iglesia leyera la palabra para poder conocer a Jesús, si en verdad la iglesia buscara el rostro divino, si en verdad la iglesia buscara el reino de Dios y su justicia, el mundo no estaría caminando de la manera que está caminando. Cuando digo el mundo, me refiero al hombre. Aleluya. Pero en esta hora vengo bendiciendo, te vengo saludando en los 5 continentes y hasta los confines de la tierra, a mis hermanos en el África, a mis hermanos en Asia, en Oceanía, en Europa, en América. Amado, te vengo saludando poderosamente en el nombre del Señor. Es un gozo para mí compartir contigo la palabra. Es un gozo para mí, una alegría. Déjame decirte que hace un momento tenía mi corazón quebrantado, porque quizá media hora después de que se me dio la noticia que iba a predicar esta hora, se me dio otra noticia fuerte en mi corazón, que afectó mi corazón. Pero yo sé que un día el Señor me levantó como predicador. Y aunque en mi corazón no haya deseo de hacerlo, la palabra dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo amo al Señor, si yo amo al Dios Todopoderoso, si yo amo al Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario, Jesucristo glorificado, si yo amo al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, porque me ha dado la salvación, tengo que sobreponerme a todo y bendecir ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, sobre las aguas. Porque un día no muy lejano, amado hermano, si tú buscas de frente, lo vamos a ver cara a cara, al varón perfecto, con toda su majestad, con toda su gloria. Ya no lo vamos a ver como aquel hombre que anduvo con los pies empolvados por las calles de Jerusalén, por las aldeas alrededor de Jerusalén, sino que lo vamos a ver con toda su majestad. Y vamos a bendecir su nombre por una eternidad. En esta hora te llamo a la reflexión. Te llamo a la reflexión con mucho amor en el corazón. En el nombre de Jesús te digo, ven. Jesús está con los brazos abiertos. Ven, Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos, con el único propósito que te acercaras a Él. Y aunque sientas que ya no puedes, y aunque sientas que la vida se te acaba, y aunque sientas que ya no hay alternativa, aunque sientas que ya no hay solución, aunque sientas que las circunstancias se te ponen difíciles,
acuérdate que nuestro Dios no es un Dios de circunstancias. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Ponte a pensar de la manera que Jesús fue engendrado en el vientre de María. Ponte a pensar solamente en eso. Recuerda el día que Jesús bajó a las aguas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos en ese momento allí frente a Juan el Bautista y a los demás que estaban observando aquel evento, que Jesús bajaba a las aguas y el Padre lo consagraba en ese momento con el bautizo del Espíritu Santo. Recuerda a Jesús que salía del desierto y que el enemigo lo tentaba. Recuérdalo, lee las Escrituras. Pero dice que salía del desierto en el poder del Espíritu. Entraba con la gloria de Dios, del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo al desierto. Pero salía en el poder del Espíritu del desierto y movía las multitudes. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Cristo glorificado en la cruz que glorificamos. En esta hora te llamo a la reflexión, amado hermano y amigo. Te llamo a la reflexión. No mires a aquel Jesús que saca la gran ramera en Semana Santa, crucificado en un pedazo de palo. No mires a ese Jesús, porque eso es un muñeco de madera. Mira al Jesús glorificado que se levantó en medio de los muertos y está con toda su gloria y majestad en los cielos. Aleluya. Ahí de repente, y las imágenes que te sacan, miramos un Jesús derrotado. Miramos un Jesús sufriente. Reconocemos en gran manera que Jesús sufrió aquel día del Gólgota. Pero bajó a las profundidades y se levantó con un cuerpo glorificado. Y vendrá con toda su majestad de las nubes por una iglesia lavada por su sangre, redimida del pecado y sellada con el Espíritu Santo. Bendito Dios. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Te llamo a la reflexión en esta hora, amado. El único propósito de hablar de las Escrituras es porque tenemos un alma que salvar. Las Escrituras sirven para poder conocer al Divino Maestro. Las Escrituras sirven para poder entrar en comunión con el Divino Maestro y ver las Escrituras y ver los estatutos que nos ha dejado. Él dice en su divina palabra que lo tendremos que amar y adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, y así amar, diciendo, a nuestros semejantes, así amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, al Santo de los Santos, el Santo de Israel, sea toda honra en esta hora. Al Santo de los Santos, sea toda honra y gloria en esta hora. Bendito Dios. Y así nos vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Para la gloria del Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Y dice en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Revelaciones: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amado, bienaventurado dice la palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas. Y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Cristo viene en las nubes.
Cristo viene, amado. Cristo viene. El fin se acerca. El fin del hombre se acerca. El fin del hombre se acerca. Aunque no lo quiera entender. Y muchas veces lo entiende, pero no lo quiere reconocer. Padre, en esta hora, sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Respetamos, Padre, su soberanía. Respetamos, Padre, su poder. Respetamos, Padre, su persona. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Respetamos su amor, su misericordia, su gracia. Respetamos el todo por el todo. Porque usted es el Dios de amor. Es el Dios de misericordia. Es el Dios de gracia. Es el Dios que envió a su Hijo amado, a Jesús, a la cruz de Calvario. Por mí y por la humanidad. Y por habernos dejado a su Santo Espíritu para que nos llene de su presencia y su bendición. Presento a cada uno, Señor, de los que están escuchando. Les presento a cada uno. Y de los que se van a sumar, Padre, en esta hora. Y los abandono en sus manos y suplico bendición para ellos. Para que el enfermo, Señor, que está padeciendo de esa enfermedad incurable. Presento, Señor, ese varón con SIDA. Presento, Señor, ese niño con leucemia. Presento, Señor, ese paralítico que quiere volver a andar. Usted es un Dios todopoderoso. Para usted no hay nada imposible. Padre, que mientras su siervo se humilla humildemente ante su presencia y medita en su santa palabra, que a través de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, usted va a dar esta noche. Aquel hombre, aquella mujer que está necesitado de ese milagro, lo puede recibir, Señor. Porque sabemos que usted es en todo tiempo. En todo tiempo, en todo tiempo y en todo momento. Ha estado presto para hacer prodigios y milagros. Pero sobre todo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que el alma del hombre se arrepienta y se convierta a usted. Que el alma del hombre se arrepienta y se convierta. Porque de qué serviría que se levante de esa silla de ruedas. ¿De qué serviría que se levante de esa cama si su alma se va a perder? Aleluya. Gozaría en la carne, pero se perdería su alma. En esta hora, Padre, suplicamos en gran manera que cada uno de los que están escuchando, Señor, su corazón sea confundido. Señor, que su alma sea quebrantada. Señor, que su espíritu se transporte ante usted. Y que pueda recibir, Señor, lo que le corresponde y le pertenece en esta hora que vamos a hablar de sus sagradas escrituras. Así presentamos, Señor, al pueblo de Israel. Presentamos, Señor, la ciudad de Jerusalén. Y suplicamos por la paz y la bendición de Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús y a través de su Santo Espíritu, Señor, intercedemos por la paz de Jerusalén. Padre, estamos en tiempos difíciles que solamente usted conoce el mañana. Aunque nosotros tratamos de entenderlo a través de las Sagradas Escrituras, que usted nos ha dejado y nos ha dado la revelación de ellas. Pero en esta hora presento al pueblo de Israel. Para su gloria, Señor, que la paz, oh Señor, sea multiplicada sobre Jerusalén. Y que los ojos del entendimiento sean abiertos para cada israelita, Señor. Para que puedan entender que el Mesías prometido ya vino. Y que viene, Señor, por segunda vez hasta las nubes. Padre, para su gloria.
Padre, para su gloria, para su gloria. Que puedan entender que el arrebatamiento se aproxima. En el nombre de Jesús. Así en esta hora intercedo, Señor, por el mundo inconverso, por el hombre inconverso, que viaja por la vereda de la tierra, Señor, como oveja sin pastor. En esta hora intercedo por aquel hombre, aquella mujer, aquel niño. Aún del niño que camina en el vientre, Señor, intercedo por él. Para su gloria, Señor. Para su gloria, Señor, en esta hora, en este mes. En esta fecha que se aproxima, Señor. Donde la mayor parte del mundo van a venerar y adorar a Satanás. A través de la fiesta pagana del Halloween que se aproxima. Pero en esta hora, Padre, declaro las naciones para Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús. Para engrandecer el reino de los cielos. Para su gloria, Señor. Para su gloria, Señor. Para su gloria, Señor. Tome usted el dominio y el control, Señor, lo declaro. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Que el corazón de cada hombre, que el corazón de cada mujer, que el corazón de cada niño, Señor, sea tocado a través de tu Santo Espíritu. Para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito Dios. Amado, la palabra del Señor me enseña: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Aleluya. Bienaventurado el que lee. Bendito Dios. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos la obligación, amado hermano, de poder leer esta palabra y podernos alimentar a través de ella, para glorificar ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra sobre las aguas. La palabra me lo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito Dios. Bendito Dios. Y así nos vamos a ir a la carta de la iglesia de Corintios. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18, para la gloria del Santo de Israel. Capítulo 1, versículo 18, para la gloria y honra del Santo de Israel. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Repito el 18. Porque la palabra de esta cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Vuelvo a repetirlo. Porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Bendito Dios. Tenemos que reconocer en gran manera que en muchas ocasiones nosotros los cristianos, que hemos nacido de nuevo y hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, en muchas ocasiones cuando nosotros tomamos la palabra y la predicamos y le hablamos a aquel hombre, a aquella mujer que andan perdidos en delitos y pecados, en muchas ocasiones se burlan de nosotros y nos ven como personas antisociales, así como se escucha. Por eso la palabra es clara y habla. En ningún momento el Espíritu Santo nos está hablando para todos los tiempos. Quizás tú en esta hora digas:
Seguramente Pablo se expresó así de tal manera para la iglesia de Corintios, pero en aquella época se burlaban de ellos. Déjame decirte que la palabra dice que el tiempo de la venida del Redentor en las nubes, cuando venga por la iglesia que fue lavada a precio de sangre y redimida y sellada con el Espíritu Santo, va a ser como en los días de Noé, que comían, que bebían, que se casaban, que se daban en casamiento. Cuando dicen que se casaban y se daban en casamiento, significa que para aquella época también se unían en unión libre. Y había muchas las parejas en fornicación y adulterio. Lo mismo que está pasando hoy en día, tanto en la iglesia evangélica como en el pueblo inconverso. Y cuando tú le llevas la palabra al hombre inconverso, en muchas ocasiones se burlan de ti. Y aún la iglesia misma evangélica, oiga, pero aún la iglesia misma evangélica, cuando ven un varón, una varona ungida, yo he escuchado muchas veces que los verdaderos líderes, aún el pastor dice, hermanito, no se pierdan sus emociones. O es que son personas que se pierden en sus emociones, porque en mi cara me lo han dicho. Dicen los espirituales, así nos llaman los espirituales, o que se pierden en sus emociones. Algo te voy a decir, la palabra me enseña y me dice que Jesús dijo que el Padre buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Que el Padre buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Entonces, cuando tú buscas la presencia del Santo de Israel, cuando tú te acercas al trono de gracia, te vas a dar cuenta perfectamente bien que no puedes andar carnudo o chuletudo, como le quieras llamar. Tienes que buscar la presencia del Señor, porque Él, para eso se necesita entrar en la presencia del Señor, vivir ayuno y oración. Vivir ayuno y oración para poder crecer en el Evangelio, para poder crecer en el Espíritu y acercarte a la divina persona que es el Padre Celestial. Dijo Jesús a la mujer samaritana en el versículo 23 del capítulo 4 de Juan: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene, dijo Jesús, más la hora viene, le dijo a la mujer samaritana, más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bendito Dios. Dios es espíritu, le dijo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso dijo Jesús. Bendito Dios. Se lo dijo a la mujer samaritana. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, ¿a dónde queda la palabra de muchos evangélicos que cuando ven un hombre lleno del poder de Dios, o que habla palabra revelada, o que no habla de prosperidad y de tantas muletas, santo es el Señor, dicen que es un hombre que camina bajo sus emociones carnales, porque verdaderamente no tienen una comunión con el Espíritu Santo y no pueden entender lo que el Señor dice? Mas sin embargo se consideran ministros ungidos por otros hombres, pero no ungidos por el Espíritu Santo. Ministros ungidos por el hombre, pero no ungidos a través del Espíritu Santo. Y la palabra me dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dijo Pablo, es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es poder de Dios, dijo Pablo.
Preguntémonos la dimensión en la cual Pablo caminaba espiritualmente. Pablo fue tomado rumbo a Damasco. El Espíritu Divino de Dios lo tomó a Jesús, lo interceptó en el camino a Damasco. El Espíritu lo llenó. Mas vemos que Pablo, en lugar de menguar, crecía en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Pablo decía estas palabras, si el apóstol Pablo hablaba de tal manera, era porque lo vivía. Amados hermanos, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima. Y si nosotros no estamos preparados para poder entender las Escrituras, preparados a través del Espíritu Santo, y no damos la medida espiritual, déjame decirte que nos vamos a quedar. Yo he escuchado muchas doctrinas falsas hoy en día, doctrinas que me dejan hasta suspenso, porque muchos hombres, apóstoles, profetas falsos, evangelistas nombrados por el hombre, pastores nombrados por el hombre, maestros nombrados por el hombre, que no tienen la presencia de Dios sobre sus lomos a través del Espíritu Santo, y no han sido ungidos a través del Espíritu Santo, se atreven a dar tantas falsedades, a inventar tantas doctrinas, que lo dejan a uno suspenso. Vemos que estamos en tiempos demasiado difíciles, demasiada confusión la que está viendo hoy en día. Hay que abrir los ojos espirituales para poder caminar con Jesús y viajar con el Espíritu Santo el día del arrebatamiento. El único propósito, amado, es de que viajemos con Cristo el día que Cristo venga en las nubes, y que podamos tener la medida espiritual, la santidad, es la palabra santidad, para que podamos viajar con Cristo a las nubes, que el Espíritu Santo nos pueda llevar hasta la presencia del Divino Maestro, y de ahí poder continuar y poder pasar por el tribunal de Cristo y seguidamente estar en la boda del Cordero. Bendito Dios. Pero aquí dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, dijo Pablo, es poder de Dios. Es un hecho, siempre y cuando que nos acercamos a alguien que no conoce la palabra y anda endemoniado, porque esa es la palabra, anda endemoniado. Si no tienes autoridad para hablar en el Espíritu, se va a burlar de ti. Mas si tienes autoridad para hablarle, aunque el demonio se levante, déjame decirte que basta un par de palabras que digas en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, y el demonio que anda en el endemoniado se va a sujetar. Bendito Dios. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Aleluya. Santo es el Señor. Dice el versículo 18: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto me da a entender que si nosotros queremos entender las Sagradas Escrituras con nuestro propio intelecto, jamás la vamos a entender. Si nosotros queremos volvernos sabios con nuestra propia sabiduría humana, nunca vamos a entender estas Sagradas Escrituras. Para que puedas entender estas Sagradas Escrituras, tienes que someterte y sujetarte primeramente a santidad, para que tengas comunión con el Espíritu Divino de Dios y puedas entender y puedas pedirle la revelación de las Escrituras, para poder alimentar primeramente el corazón, seguidamente el alma, así el espíritu, y un día poder viajar al Cristo vivo glorificado, que va a venir con toda su majestad de las nubes el día del arrebatamiento. Bendito Dios, bendito Dios. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria divino, al Divino Maestro sea toda la honra y toda la gloria, amado hermano. En esta hora te invito, te exhorto humildemente, con mucho amor en mi corazón, que leamos las Sagradas Escrituras, que busquemos primeramente el rostro divino al Señor, que busquemos ese rostro divino del Señor cada día, que no olvidemos por un poco de buscar las añadiduras, y que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, para luego un día el mismo Señor
con su poder santo y sublime te va a proveer lo que tú necesitas para poder caminar al lado de Él en bendición. Aleluya. Por lo tanto, la palabra me lo sostiene. El versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aleluya. Pues está escrito, dice la palabra, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras no las vas a entender con tu propia voluntad. Aunque el científico que se hace llamar el científico más sabio del mundo, jamás podrá entender los misterios del Dios Altísimo, porque solamente le corresponden y le pertenecen a Él. Hoy en día el hombre quiere entender las cosas que solo al eterno Dios le corresponden entender. Si aún tú no las entiendes, que buscas la misericordia del Dios Todopoderoso, que te mantienes en santidad, como un pecador inicuo, perverso, perdido en delitos y pecados, que no cree muchas veces ni en Dios, va a venir a entender los misterios de Dios. Aleluya. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo sé que nuestro divino Redentor, nuestro Padre Celestial y Espíritu Santo dejaron ahí la ciencia. Ya la ciencia estaba dada. El hombre solo ha tenido que desarrollarla, pero no puede entrar en las partes ocultas y secretas que el Dios Todopoderoso tiene. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso se están dando tantas hipótesis hoy en día. Tantas hipótesis en lo terrenal, y hay tantas supersticiones en lo espiritual. Hipótesis de aquello que se cree que pudo haber sido un día, y superstición en el mundo terrenal, y superstición es aquello que se piensa que pudo haber sido en el mundo espiritual. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Dónde está el sabio? Pregunta el Espíritu Santo, porque era Pablo hablando a través del Espíritu Santo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, el inteligente, el intelectual. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hay mucha gente que te sale al paso cuando tú llevas la palabra y quieren saber mucho más que tú. Pero cuando tú te llenas del poder del Altísimo y el Espíritu Divino de Dios te respalda, esta gente muchas veces queda avergonzada, con la diferencia que no lo aceptan y otros se convierten a Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Aquí te he respaldado lo que estoy diciendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Oí la palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, esto tiene un propósito importante. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú lees la palabra, cuando escuchas la predicación y valoras lo que viene de lo alto, déjame decirte que en ningún momento pierdes el tiempo, porque esto es alimento a tu alma, porque esto es alimento a tu espíritu, y muchas veces alimento a tu corazón, porque la palabra me enseña y me dice que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si en verdad tú andas lleno del poder de Dios, vas a hablar las maravillas de Dios. Mas si tú andas
pobre de la sabiduría de Dios en el corazón, vas a hablar cosas mundanas. Vas a hablar cosas que no tienen nada que ver relacionadas con el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, hace unos años atrás, alguien me dijo, oígame varón, pero usted no puede hablar de otra cosa que no sea de Dios. Que siempre que está hablando, siempre está metiendo a Dios en sus conversaciones. Y andaba con un varón, oíme la palabra, andaba con un varón preparado con su bíblico y con su licenciatura de teología. Es de aquellos hombres, como muchos hoy en día, que caminan sobre la tierra, que han sacado su bíblico y han sacado su licenciatura. Y por eso se consideran grandes y se apoyan solamente en enseñanzas humanas que les han dado, porque sus maestros algunos no creen ni en Dios, aunque hablen de Dios, pero creen más en los dioses ajenos que en el Dios todopoderoso. Y ese es el fracaso grande de la iglesia. Aleluya, santo es el Señor. Tengo que decirlo, hay muchos hombres y mujeres que han estudiado en institutos y universidades, que sus maestros andan más perdidos y más torcidos que Satanás. Y lo digo porque yo lo he visto. Yo lo he visto y lo he vivido. Por eso lo digo. Y este varón me decía, ¿usted no puede hablar de otra cosa? Que siempre está metiendo a Dios en sus conversaciones. Yo le contesté, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no vive el verdadero evangelio, usted va a hablar de carros, usted va a hablar de prosperidad, usted va a hablar de casas, usted va a hablar de dinero, pero muy pocas veces va a hablar de su creador y redentor, porque no tiene comunión con él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y así la palabra me dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, a ti y a mí. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, y para los gentiles locura. Más para los mandados, llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amado, en muchas ocasiones hay hombres que se consideran sabios en su propia sabiduría, pero verdaderamente cuando llegamos a la palabra no lo vamos a discutir, no lo vamos a negar. Cuando el hombre tiene sabiduría en el mundo, cuando el Dios Todopoderoso le dio sabiduría al hombre en el mundo inconverso, y se convierte a Cristo y se humilla, esta sabiduría el Señor la utiliza para algo sagrado, algo grande, para que el hombre sirva de instrumento para tocarle el corazón al hombre.
y el hombre se arrepienta y se convierta a Cristo. Cuando el hombre tiene sabiduría y no logra reconocer la sabiduría de Dios, pues se vuelve más torpe y muchas veces hasta ofende. Pero en el versículo 27 de la carta 1 Corintios capítulo 1 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bendito Dios. En esta hora te llamo a la reflexión. Si, amado hermano, te llamo a la reflexión. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, pone atención a esta palabra. En el nombre de Jesús te llamo a la reflexión. Pone atención a esta palabra. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca creadores. Esta es una palabra con mucho poder, con mucho significado. Mas la hora viene, más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca creadores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario creadores. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Te llamo a la reflexión en esta hora. Acércate al Divino Redentor. Aprende a adorarle. Aprende a bendecirle. Recuerda que tienes un alma que salvar. Quizás tú digas en esta hora: ¿por qué ese hermano insiste tanto en el alma que tengo que salvar? ¿Qué sentido tiene que hablemos de la palabra si verdaderamente no hablamos de la salvación? Y te recuerdo que Cristo viene pronto. Quizá tú digas: ya me tienen aburrido con ese cuento. Esta es la palabra divina que estamos hablando. Cristo viene pronto. Dice en el capítulo 3, versículo 5 de Juan: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso decía Jesús a Nicodemos. Respondiendo Jesús: de cierto, le estaba confirmando: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Cristo. Necesitamos tener la seguridad de estudiar la palabra. El agua es la palabra. El Espíritu del cual habla la Biblia es del Espíritu Santo. Si tú no te arrepientes y te conviertes a Cristo, no puede estar en ti el sello del Espíritu Santo. Y el día que Cristo venga te vas a quedar. Y solamente hay dos caminos para el hombre:
El infierno y el cielo. El infierno y el cielo. Solamente hay dos caminos, no hay más. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente hay dos caminos, amado hermano. El infierno y el cielo. Al Señor sea toda la honra y sea toda la gloria. Nos vamos al libro de Daniel. Y en el libro del profeta Daniel dice de la siguiente manera en el versículo 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Tremenda palabra, poderosa palabra. Y tú irás hasta el fin, de la palabra. Eso decía Daniel a través del Espíritu Santo. Y tú irás hasta el fin. Eso hablaba el profeta Daniel ahí por 2650 años. Hoy veía en aquella época el profeta Daniel hablando de tal manera. Un varón de Dios ceñido en el Espíritu, que nunca quiso ni menguar ni venderse ante la persecución que estaba viviendo en aquella época. Y dice, y tú irás hasta el fin. Y tú irás hasta el fin. Y reposarás. Y te levantarás para recibir al fin. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. También la palabra me dice en el versículo 2 del mismo capítulo 12 de Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Los entendidos, dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Te recuerdo, la palabra habla por sí sola. No hay necesidad de añadirle nada. Esto último que he leído, estos últimos 3 versículos, el versículo 3, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 13 del capítulo 12 del profeta Daniel, hablan por sí solos. Te recuerdo, tienes un alma que salvar. Acércate a los brazos de Jesús. Renuncia a tus pecados ocultos. Renuncia a tus maldades. Acércate al Señor. El Espíritu Santo me ha podido hacer entender que no es lo que tú digas, sino lo que el Divino Maestro cree de ti. Tú podrás decir: estoy listo para viajar con Cristo, pero tienes muchos pecados ocultos y has ofendido a tus hermanos y no les has pedido perdón. En esta hora te llamo a la reflexión. No cuenta lo que tú digas. Te lo digo con el corazón, no cuenta lo que tú digas. Ni cuenta los años que tienes de estar en el Evangelio. Oí la palabra, ni cuenta los años. Lo que cuenta es tu fidelidad con Dios. ¿Y qué dice el Redentor de ti? Porque yo podré tener los años que tengo, pero si tengo mis pecaditos ocultos y no me he querido humillar y pedir perdón a mi semejante, entonces, pero yo digo que voy con Cristo,
Pero si no he perdonado, si yo no he perdonado, ¿cómo Jesús me va a perdonar a mí? De repente tengo mis escondiditos por ahí y diciendo que voy con Cristo. Algunos ya se me olvidaron porque hace tiempo que los cometí. Pero yo digo que voy con Cristo. Lo tremendo es que todo está escrito en la patria celestial. Y quizás pensando que voy hacia el cielo, voy a ir hacia el infierno. Quizás pensando que voy con Cristo, voy a ir con Satanás. Por lo tanto, en esta hora te llamo a la reflexión. Y te recuerdo que no es lo que tú piensas, no es lo que tú creas, sino lo que cree aquel gran varón perfecto que pagó el precio de la cruz de Calvario. Te llamo a la reflexión. No te estoy señalando, te estoy llamando a la reflexión. Para que entiendas que la salvación no es como muchos pastores, evangelistas y apóstoles y profetas la predican. Cuando yo te hablo de los términos, es porque el Espíritu Divino de Dios que ministra mi vida en los últimos tiempos me ha hecho entender que no es lo que yo creo, sino lo que sabe de ti el Divino Maestro que dio su vida en la cruz de Calvario. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Él derramó su sangre en la cruz por la humanidad. Por lo tanto, yo podré decir que voy a la patria celestial. Pero tengo que ver primeramente, examinarme, arrepentirme, convertirme, perdonar y caminar en santidad, para poder ver el rostro divino del Señor y poderlo alabar en gran manera el día que esté ante su presencia y no tenga que agachar mi cabeza y no pueda levantar mi rostro para verlo si me tocara llegar al gran trono blanco, al juicio del gran trono blanco. Espero que no esté allí para recibir un juicio, sino para glorificar al Santo de Israel. Así, en esta hora estamos concluyendo el mensaje de esta noche. Te llamo a la reflexión. Te bendigo poderosamente en el nombre del Señor. Espero que hayas entendido lo que hemos meditado de las Sagradas Escrituras en esta hora. Quiero decirte que estaba un poco preocupado. No sabía de qué iba a hablar. Esa es la palabra, no sabía de qué iba a hablar. Pero el Señor en su inmensa misericordia puso un tema en mi corazón y comenzamos a abordar la palabra como a Él le place. Por lo tanto, si en esta hora el Señor ha tocado tu corazón, podemos hacer la oración de fe conmigo en esta hora. Repite por favor: Señor Jesús, no necesito hacerte un gran llamado, porque sé que el Señor ya tocó tu corazón. Yo no puedo tocar tu corazón, que lo toca el Espíritu Santo. Aleluya. Si te vas a reconciliar o vas a aceptar al Señor, repite la oración de fe conmigo. Señor Jesús, yo sé que he fallado. Yo sé que he pecado gravemente contra ti. Gravemente contra ti. Pero en esta hora pido perdón por mis pecados. Y suplico que me limpies y me laves con tu sangre. Que me purifiques con tu sangre. Que me recibas como tu hijo en obediencia. Y yo te recibo como mi único y absoluto Salvador. Perdona mis pecados. Escribe en el libro de la vida. Para tu gloria, Señor. Amén. Padre, en esta hora sea su nombre glorificado sobre estas personas. A usted sea toda honra y toda gloria. Los abandono en esta hora en sus manos, Padre, para que usted sea glorificado. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Así en esta misma hora, Padre, suplico por aquel hombre, por aquella mujer, por aquel niño, Señor, que estaba necesitado de su sanidad. En el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, declaramos sanidad divina y milagros para aquellas personas que necesitaban su sanidad y milagros, Padre. Padre, en el nombre de Jesús declaramos bendición, sanidad divina y milagros, Señor, en su nombre. Amado, ha sido un privilegio haber compartido contigo esta hora. Que el Señor te bendiga.